y mencionarles que estamos en una quinta semana donde todos estamos aprendiendo y nadie se queda atrás. También decirles que semana tras semana nosotros también estamos mejorando. Estamos mejorando a la hora de entregar un mejor producto de cada clase. Y también decirles que esta semana va a ser diferente. ¿Diferente en qué sentido? Diferente en que estamos mejorando en la plataforma virtual. Y ustedes seguramente lo van a notar más adelante después de este video. También mencionarles, jóvenes estudiantes, que todos sus trabajos tienen que ser subidos en la plataforma virtual. De esta manera, así yo las puedo revisar de una mejor manera. Y también decirles que tengan cuidado a la hora de su ortografía y caligrafía. Eso a mí me facilita a la hora de revisarlos y poner sus calificativos. También, jóvenes estudiantes, decirles que estamos todos predispuestos para aprender. Nadie se queda atrás. Y comencemos esta semana de una manera cálida y armoniosa. Así que cuídense, muchachos, y estamos todos para aprender. Cuídense. Con estudiantes vamos a comenzar esta clase con la República Aristocrática, sin antes hacer un breve resumen del tema anterior. Para mí va a ser muy importante recordar algunos puntos y unas categorías para poder explicar esta etapa del Perú y la República Aristocrática desde el año 1899 hasta el año 1919. Pero sin antes vamos a comenzar esta clase recordando algunas frases y a unos cómics. Entre ellos tenemos a Paulo Freire, que dice: en la medida que las minorías, los pequeños grupos, sometiendo al dominio a las grandes mayorías, las oprimen, las dividen y las mantienen divididas, son condiciones indispensables para que continúen su poder. No pueden darse el lujo de aceptar la unificación de las masas populares, la cual significaría indiscutiblemente una amenaza seria para su hegemonía. También tenemos otro pensamiento de Mikhail Bakunin. Ante las democracias más puras como la de Estados Unidos y de Suiza, una pequeña minoría, un pequeño grupo privilegiado, detenta el poder contra la mayoría esclavizada. Aquí también tenemos un cómic donde representa la situación de muchos indígenas y nativos del Perú frente al empresario. El empresario subió a un tractor listo para extraer los recursos naturales. Dice: eres pobre. Si me vendes tu cerro y tu laguna, tendrás platita. Y el campesino le responde: cuando se acabe la platita, no tendré ni cerro ni laguna. Y el empresario limeño, que dice: ignorante. Eso no es desarrollo. ¿Será así? Les pregunto. Y una última donde se presenta al dueño de las grandes empresas y a los trabajadores. El dueño dice: si quieres aumento del salario, aumento de tus ganancias mínimas, antes deberías aumentar tu productividad, deberías dar más trabajo. Y el trabajador dice: si todo es aumento de tus ganancias, ¿acaso no se debe al aumento de mi trabajo, de mi productividad? Son unas de las historietas dibujadas por Carlín y los pueden ver en el diario La República todos los días. En acá tenemos a Pierola y tenemos las siguientes características: atrajo a la inversión extranjera, formó la élite económica y también trajo una economía abierta donde todos podían exportar los minerales y la agroexportación. Además también trajo la ley electoral de 1895, donde cedía el poder a los grupos minoritarios. Los grandes oligarcas limeños controlaban el poder junto a los grandes terratenientes de la sierra. Acá vemos la última escena de donde está la oligarquía limeña, donde está Pierola y junto a otros grandes empresarios o familias que gobiernan el Perú. Y en la escena es la repartición del Perú en aquel tiempo. Yo le pregunto, hasta ahora, ¿las grandes familias seguirán gobernando nuestro país? ¿Sí o no? ¿Qué es la oligarquía? Recordemos, es un grupo que pertenece a la misma familia, al mismo partido político o al mismo grupo económico. Este pequeño grupo controla las políticas sociales y económicas en favor de sus propios intereses.
Son familias que gobiernan al Perú, pero benefician más a su grupo social, benefician más a sus familias. El término de la república aristocrática fue acuñado por el historiador Jorge Basadre para designar el tiempo que un grupo social, la oligarquía, controla el destino del país. En este periodo, los gobiernos estuvieron vinculados estrechamente a los intereses y a la ideología de la aristocracia peruana. Todas estas familias aristocráticas estaban unidas en un partido, que era el Partido Civil. Fue conocido como el segundo civilismo. La oligarquía gobernaba enteramente, pero estaba subordinada a los capitales extranjeros. ¿Qué significa ello? Que el Perú estaba siendo controlado por la oligarquía. Pero ¿quién gobernaba a la oligarquía? Los capitales extranjeros. ¿Y quiénes eran los capitales extranjeros? Era Inglaterra y Estados Unidos. Entre los gobiernos que estuvieron en la República Aristocrática fue Eduardo, Manuel, José Pardo, Augusto Beleguía, Guillermo, Oscar Benavides y José Pardo y Barrea. Ese tema ya lo hemos tocado, no se olviden. Una de las características políticas fue un José Pardo y Barrera en la presidencia, un Enrique de Arriba Agüero en la jefatura del gabinete, un Felipe de Osma y Pardo en la Corte Suprema, un Pedro de Osma y Pardo en la Alcaldía Municipal, un José Antonio de la Valle y Pardo en la Fiscalía. Anuncia a un Felipe Pardo y Barrera en la legación de los Estados Unidos, y a un juez Pardo y Barrera en el Congreso y a todos los demás Pardos, de la Valle, de Osma, de la Riabuelo, donde quepan. En otras palabras, todos solamente la gran familia y solamente su familia ocupaban grandes cargos políticos. Solamente la familia podía entrar a esos cargos. Aquí tenemos al grupo dominante. El grupo dominante es un grupo reducido, es un grupo pequeño de terratenientes, mineros, grandes comerciantes, banqueros, militares e intelectuales. Es un grupo que está en torno al partido civil, que monopolizan el poder político, marginando a los sectores populares. Son ellos los que gobiernan. Una de las características políticas tenemos que como ese pequeño grupo gobierna, hay estabilidad política. Carece de un proyecto nacional. No saben qué es lo que quieren para el futuro. No hay un proyecto integrador entre todos nos unamos. No existe eso. Existe un débil desarrollo del aparato administrativo. Poca presencia del Estado en las provincias. No fue un Estado nacional, pero sí hubo una gran presencia del gamonalismo. Los gamonales. Y acá tenemos otra imagen de Carlín, dice, ¿está usted estresado? Y el gran oligarca dice, es que explotar cholos cansa, y eso que yo tercerizo la explotación, divide la explotación. Y acá vemos una imagen donde el trabajador, el campesino trabaja y el aristócrata goza de su producto. Una de las características políticas fue un periodo de gran formalismo legal, con mera apariencia o democrática, es decir, se cumplía la ley y los procedimientos, pero las decisiones políticas no se orientaban a lograr una efectiva igualdad en el acceso a las oportunidades para toda la sociedad. En la apariencia democrática, aparentemente democrática, pero en la realidad, solamente aquellas personas que pertenecían a estas grandes familias tenían progreso, tenían desarrollo, pero las familias que no pertenecían a esta oligarquía estaban destinadas a la pobreza, a la miseria y a la explotación. No olvidemos eso. Características económicas. El país estuvo controlado por un conjunto de familias cuyo poder se sustentó en la gran propiedad agrícola, los grandes hacendados, la posición de las minas, el comercio de alto nivel, la banca, el acceso a las universidades y en general el manejo de los mecanismos políticos, ministerios, congreso, poder judicial, alcaldías. Acá podemos ver, por ejemplo, a la familia Larco. La familia Larco fue influyente en las políticas del Estado. Una de las características económicas era que estas grandes familias se dedicaban a la agroexportación, específicamente de la costa norte. Principalmente exportaban azúcar y algodón. Inserción al sistema capitalista en condiciones de dependencia.
agricultura costeña con alta tecnificación. La familia Larco, Gildemeister y los Greys, barones de azúcar y de algodón. Son los dueños, son los dueños de esas grandes tierras. Características económicas. Surge el latifundismo y el enganche. Predominio del capital foráneo sobre el capital local, socios menores del capital extranjero. Y la pregunta es, ¿qué familias gobernaban el Perú? Bueno, aquí tenemos una imagen de aquel tiempo donde las familias concentraban grandes riquezas en el Perú. Por ejemplo, tenemos los de la Piedra, tienen la hacienda Pumalca. ¿De acuerdo? El ron Pumalca, pues viene de los de la Piedra. Los Aspillaga, Hacienda Cayelti, los Larcos, Lavan Lowe, los Hiddelmeister, sociedad agrícola más grande, Manuel Candamo, hacienda más rica del Perú, los Leguía, los ricos hacendados de Cañete, los Eduardo López de Romaña, que tenían aproximadamente 50.000 hectáreas para explotación, los Ricketts, tenían el circuito lanero, lana, los Gibson, propietarios de la Sociedad Ganadera del Sur, grandes ganaderos, Cerro de Pasco, Mini, enclave norteamericano, la Fernandini, dueños de minas, los Plado, Hacienda de Atumán. Y yo me pregunto, en estas elecciones presidenciales, Keiko Fujimori tuvo gran apoyo del norte, de Piura, Libertad. ¿Será coincidencia? Sugiero. También aparecen las características económicas en la agricultura de la sierra. En la sierra solamente era autoconsumo, producían para consumir, no para vender, no para exportar. Escasa o nula tecnología, producción destinada solamente para el mercado interno, fuerte presencia del gamonalismo, paternalismo que incluye violencia física y maltrato verbal. Es por ello que muchos campesinos dicen papay, mamay, lo que tú digas. ¿Y quién era el papá y quién era el mamá? Era el papá. ¿Y quién era el papá? Los hacendados. Los hacendados, los dueños de las grandes haciendas, hacían o cumplían o fingían cumplir el rol de padres. Y de niños los campesinos, pero como eran niños no sabían lo que querían. Y como no sabían lo que querían, eran explotados, castigados. Es por eso que la gran población de la sierra está con ese hilo de servir, ser humillados, y está bien para ellos en ese tiempo. Pero ahora hay una gran reivindicación, espero. Una de las características económicas tenemos la gran minería, que es la desnacionalización de la riqueza. Estuvo controlado por los capitales extranjeros, la Bacchus and Johnson, que fue Inglaterra, Cerro de Pasco, Cooper Corporation, Vanadium Corporation, Estados Unidos, y los grandes enclaves mineros, carta libre para desarrollar la agricultura. Cualquier capital extranjero que venía al Perú, el Perú le daba las puertas abiertas para que puedan sacar toda nuestra riqueza. Otra de las características económicas fue en la minería, impacto sobre las comunidades campesinas, surge el proletario minero y el despojo de las tierras. Pero muchos ciudadanos no son considerados ciudadanos y no tienen derechos, son como animales que solamente sirven para trabajar. Además también tuvieron un débil desarrollo industrial. Había muy pocas fábricas de textiles, solamente estaban en Lima y el Callao, fábrica de procesamiento de alimentos, Lavagui, Donofrio, Nicolini. ¿Se acuerdan de Donofrio? En ese periodo aparece. También tuvieron un desarrollo del sector financiero, familia Prado y Aspillaga. Una economía de crecimiento hacia afuera, todo crecía hacia afuera, nunca hacia adentro, nunca hacia los más pobres. En una imagen tenía entre dos aristócratas conversando. Como te decía, el Perú está experimentando un desarrollo formidable. Y el pueblo escucha. El crecimiento del país es algo que la chusma no comprende. Y el pobre que dice, bueno, a mí lo único que me crece es el hambre. Es parte de la realidad. Ahora, ¿también será igual? Pregunto. Características sociales. Era un mundo reducido de familias que prácticamente practicaban matrimonios entre ellos.
al interior de su mismo grupo, con sus intereses centrados en la costa. A la cabeza se encontraba un círculo conocido como los 24 amigos, que se veían de forma regular en el Club Nacional para discutir los asuntos nacionales. Residían en casas amobladas con abundantes alfombras y cortinajes. Vestían chaqué negro y pantalones redondos fabricados por sastres franceses de la capital. Los famosos 24 amigos, que son las 24 familias más poderosas del Perú en aquel tiempo. Y estas cuatro familias estaban encabezados por el padre o el líder de esa familia, que conversaban el futuro de esa nación. Lamentable, ¿cierto? La clase alta, la élite social, descendiente de la familia de los aristócratas coloniales, eran católicos conservadores, estudiaban en colegios elitistas, por ejemplo, Recoleta y San Pedro. Mentalidad rentista, todo es para vender, todo es para alquilar. Tenían una concepción señorial de la vida, exigen reconocimiento y respeto de sus subalternos. No ocultan la pertenencia de su clase alta. Existe un fuerte racismo frente a los indígenas. La clase baja, los campesinos, no eran considerados ciudadanos, eran animales en aquel tiempo. Trabajan en la sierra, trabajan en las haciendas y minas. En la costa trabajan en las haciendas azucareras y algodoneras. Necesitan rebeliones campesinas por abuso de autoridades, el agua, la expropiación de tierras, el Rumimaki en 1915. Acá tenemos una cita de Manuel González Plada en su libro Autoridad Humana, El Indio de 1905. Para merecer el amor de sus subordinados, ¿qué hace el subprefecto Gutiérrez? Cumplir algunas leyes dictadas en favor de los indios, llevando a la práctica lo que para muchas autoridades no pasó de letra muerta. Ha conseguido abolir en su provincia las mandas forzosas, los servicios gratuitos y los demás iniquidades sancionadas por la tradición, con leyes humanas desarraigadas, costumbres feudales. Se comprende que semejante variación de la manera de tratar a los indios suscitó odios y resistencia, al ver que los amigos de Gutiérrez son los pobres y desheredados. Ya se vislumbra quienes pueden ser sus enemigos. Gutiérrez calumnia, apoya, alborota y excita y subleva a los indios contra los blancos. Levantamientos amenazan pueblos cerca de Taraco. Recurrimos a vuestra merced para que, de acuerdo con la Cámara y Supremo Gobierno, retiren al delegado inescrupulosos. Comunicado de los terratenientes puneños al presidente Luis. En acá podemos ver en este comunicado donde aquel que se sublevaba era visto como un enemigo. Acá también surge las clases bajas, el proletariado. En la imagen tenemos en la imagen derecha de perfil a la Chira, a José Carlos Mariátegui, donde ellos trabajan en centros extractivos exportadores, hacienda y minas en los centros urbanos industriales, Lima, Callao, Trujillo, Arequipa. No existe una legislación laboral, no existe derechos laborales, pero son influenciados por el anarquismo y el socialismo. Huelga general de 1919 por la jornada de las 8 horas, apoyados por Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Víctor Raúl Aya de la Torre, fundador del aprismo, el APRA nunca muere, solo se suicida. Y también tenemos a José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Comunista del Perú, la PUC. Tenemos el gobierno de López, entramos al gobierno de Eduardo López de Romaña, 1999 y 1903. Jóvenes estudiantes, escuchen esto. En esta parte, quizás un poco más de sus obras y sus principales hechos están en el PDF que les he entregado. Solamente aquí lo voy a explicar de una manera muy general. Gobernó dentro de una constante lucha entre los civilistas y demócratas en el Congreso. Gobierno de Manuel Candamo llegó al poder gracias al apoyo del Partido Constitucional de Cáceres. José Pardo y Barrera decretó la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria. Encargó a José Matías Manzanilla la elaboración del proyecto de legislación laboral. Augusto Beleguía. En el gobierno de Augusto Beleguía se dio el intento de golpe de los peronistas, día del
Día del Carácter. Inició su mandato con el apoyo de la Alianza Civil Constitucional sin identificarse con ellos. Se evidenció corrupción y nepotismo. Primera huelga general en Lima, convocado por los obreros textiles de Vitarte. Negoció la paz concediendo territorios. Vemos acá que concedió a Brasil, a Bolivia, a Ecuador, a Colombia, el Perú. El Perú regalaba territorios. Guillermo Visto, primera crisis de la República Democrática, gobierno populista. Buscó resolver los problemas sociales, reconoció la jornada laboral de 8 horas para los trabajadores del muelle de Arsena y fue un golpe de Estado dirigido por Oscar Benavides. Oscar Benavides, ante el golpe de Estado, recibió fuertes oposición de un sector de la prensa y oficiales del ejército, recibió apoyo de los leguistas. Crisis económica frente a la inestabilidad política interna y externa, estallido de la Primera Guerra Mundial, reducción de las importaciones y exportaciones. José Parry Barrera, la oligarquía se benefició con el incremento de la exportación a consecuencia de la prolongación de la Primera Guerra Mundial, conflictos sociales constantes, huelga de obreros, paros racionales, rebelión de Rumiñahui, estableció la jornada laboral de 8 horas a nivel nacional. Bien jóvenes, esta es la clase de la República Aristocrática y en el PDF les hará algunas precisiones que en la práctica les va a preguntar. Bien jóvenes, eso es todo por hoy. Tengan buenos días.